Zamit Caruana, qalbi Maltija, imma ruri dejjem tkun Valenzjana. Mi nombre es Joseph Zamit Caruana. Mi corazón es maltés, pero mi alma siempre será valenciana. A principios del siglo XVIII, en el sureste de la isla de Malta, los barrios Biscuachín y Halbisbut conformaban una pequeña aldea rodeada de grandes campos de cultivo con centenarios olivos. Dicha aldea era conocida con el nombre de Casale Santa Caterine. Famosa por sus olivares, con el paso de los años, Casale Santa Caterine fue adquiriendo una nueva denominación y ya a mediados de siglo vio transformado su nombre al vocablo árabe siciliano Zaytun, denominación que hacía referencia a su razón de ser, pues Zaytun significa aceituna. Situada la aldea sobre una colina, en su punto más alto se alza la iglesia Santa Caterine de Alejandría, en un majestuoso edificio de estilo barroco referente en toda la comarca, que tras 50 años en reconstrucción, en 1742 fue definitivamente consagrada el quinto domingo de Pascua. Alessandro Zamit, agricultor de profesión, nació en 1720, al igual que sus padres y el resto de su familia, en Zaytun. De su padre Francesco, Alessandro heredó el apellido Zamit. El apellido Zamit, oriundo de la ciudad de Medina, se extendió por el resto de las ciudades isleñas, asentándose el suyo en la ciudad de Zaytun. Alessandro se casó con Catarina Caruana Brifa 2 años antes de la consagración de la iglesia Santa Caterine. Siguiendo la tradición familiar, residirán en Zaytun. Alessandro trabajará la tierra, mientras que Catarina se ocuparía del trabajo doméstico. En 1742, el matrimonio Zamit-Caruana tuvo su primer descendiente, al que le pusieron el nombre de Joseph. Joseph vivió su infancia y juventud junto a sus padres, desempeñando las tareas agrícolas de recolecta de aceituna y el cultivo de algodón. Ya en 1754, Malta dejó de ser un estado vasallo del Reino de Sicilia para pasar a ser un estado soberano bajo la orden de los Caballeros de San Juan. Oprimida por las exigencias de la Iglesia, Malta no tuvo más remedio que abrir sus fronteras, convirtiéndose Zaytun en uno de los principales centros comerciales de la isla.
Joseph es testigo del cambio. Ahora sus compañeros y amigos viajaban a otras ciudades del Mediterráneo buscando una oportunidad. Los mercaderes visitantes hablaban de intercambios, buenos negocios y de una excelente materia prima en ciudades extranjeras con necesidad de mano de obra. Joseph anhelaba un futuro distinto, poder prosperar y tener una vida de más éxito del que le esperaba en la isla, y viajando encontró la solución. Joseph Hamid embarcó en el puerto de La Valeta, emprendiendo su viaje por el Mediterráneo hacia el este, bordeando los puertos de las principales ciudades de Italia, Francia y de la península ibérica. Hark at the bells, sweet silver bells, all seem to say throw cares away. Christmas is here, bring Omen ħażin għal dawk li għadu fil-bejt, Malta tieħdet mill-ospiti napoleoniċi fl-aħħar tas-seklu fil-gwerra tat-tieni koalizzjoni biex snin wara jispiċċaw sottomessi bħala kolonja f'idejn l-Ingliż. rolling on, praising the sun, born in the desert in His hand. Glory in excelsis Deo. Glory, oh Con intención de atracar en algún puerto de la península ibérica, Barcelona ya estaba habitada por la nobleza autóctona. Joseph tuvo que proseguir su viaje más hacia el sur. Con 19 años, atraca en el puerto del Reino de Valencia. Allí fue bien recibido. Instalándose en la colonia de malteses residentes en el Carrer del Camí del partido de San Felipe. Rondan los años 60 del siglo XVIII. Joseph apreciaba las similitudes que esta nueva tierra brindaba. El clima, la religión, la afición a la música y a la pólvora le hacían sentirse más cerca de casa. Aún así, habían factores adversos que debía sopesar en el nuevo reino. Son cruciales los primeros meses de adaptación. La competencia con otros inmigrantes procedentes de Francia, Italia, África, genoveses e incluso milaneses requiere un máximo esfuerzo y dedicación. La vida en la colonia no le permitiría su probable integración. Tras prácticamente una década, la actividad de Joseph se centraría en el sector del textil. En el siglo XVIII, el reino de Valencia se encontraba sumergido en la Guerra de Sucesión. La ocupación de las tropas borbónicas tras su victoria en la batalla de Almansa en 1707 fue el punto de inflexión para crearse una sociedad valenciana disconforme. Las nuevas políticas aplicadas por Felipe de Anjou no fueron bien vistas por la clase campesina, que veían cómo iban aumentando sus impuestos en la misma proporción que las exigencias impuestas por el monopolio señorial. Gran parte de las ciudades del reino, los campesinos se amotinaban exigiendo una mejora de sus impuestos municipales. Todo fue un fracaso,
La guerra de sucesión supuso la derrota de Carlos de Austria sobre los Borbones, así como la abolición de los fueros de Valencia y Aragón. Será a finales de los 70 del siglo XVIII cuando, abandonando la colonia maltesa del partido de San Felipe, se instalaría en La Ollería, ciudad próxima perteneciente al Valle de la Albaida, donde concentraba la mayor actividad económica, convirtiéndola en su lugar de residencia definitiva. En La Ollería, Joseph contrae matrimonio con la joven ollera Ambrosia Valls. El matrimonio se celebra por el rito católico en la iglesia Santa María Magdalena de dicha localidad. El enlace de Joseph con Ambrosia supuso el paso final para su integración. Censado como inmigrante maltés, su descendencia sería ciudadana del reino de pleno derecho. De este modo, afincados en La Ollería fueron naciendo todos los descendientes del matrimonio: Vicente, Leandro, Antonio, Manuel y Rafaela. En 1791 habían nacido todos sus hijos. En la actualidad, el apellido Zamit o Samit es uno de los apellidos que más se repiten en la isla de Malta. Es muy común pasearse por la ciudad de La Valeta y encontrarse letreros en comercios o en placas conmemorativas donde aparece este apellido. En 1993, más de 3.000 personas estaban censadas en Malta apellidándose Zamit. En España se ha extendido por toda la vertiente mediterránea. Ciudades como Valencia, Sátiva, La Ollería, Torrevieja o Barcelona son las que más población lo presentan. Tras estudiar el árbol ascendiente genealógico familiar, siguiendo el orden parental del apellido Zamit, se llegó al acta bautismal de la iglesia Santa María Magdalena de Manuel Zamit Moyá, redactada el 12 de diciembre de 1850. En dicha acta se afirma que los abuelos de Manuel son Joseph Zamit y Ambrosia Valls, donde todos los presentes son naturales de esta villa, menos Joseph Zamit, que lo es de la villa de Zaytún, provincia de Malta.
Tras descubrir el lugar exacto de procedencia, se ha seguido investigando a través de distintas instituciones como el Consulado maltés y genealogistas malteses. Así, se ha podido datar la ascendencia de Joseph hacia el siglo XVI. Thamit fue el legado de Joseph. El apellido se ha ido transmitiendo a través de los siglos XIX y XX, y entre sus descendientes, pues formaron familias con un gran número de hijos. En el siglo XXI el apellido se presenta con menos fuerza, aunque muy repartido, desaparece en muchas ramas familiares. Manuel Thamit Valls, el menor de la familia, de muy joven comenzará las faenas del campo, aportando su ayuda junto con la de sus hermanos, en casa de su viuda madre Ambrosia. Manuel se hizo labrador, aprendió a cultivar el campo y a vivir de él. Cuidó siempre de su madre Ambrosia, ayudándola en todo momento. Tras su fallecimiento, es incorporado como soldado de quintas en el reclutamiento obligatorio del ejército español. Ya cumplido el requerimiento militar, vuelve a su ciudad natal. Sigue con sus labores del campo. En 1823, con 35 años, contrae matrimonio con María Moyamicó. Lo hacen por el rito católico en la iglesia Santa María Magdalena. Entre 1824 y 1850, Manuel y María tuvieron 10 hijos: María Dolores, Josefa, José Ramón, Vicenta, Inocencio, Vicente, Francisco Antonio, María Magdalena, María Dolores y Manuel Thamit Moyà. Manuel Thamit Valls tuvo una larga vida. Dedicado siempre a su trabajo hasta que las fuerzas le faltaron, falleció octogenario en La Ollería, ciudad donde fue enterrado. Vicente Thamit Moyà, nieto de Joseph Thamit Caruana, nació en 1836. Como su padre Manuel, se dedicó a la agricultura, siendo jornalero de profesión. En 1860, Vicente contrajo matrimonio en la iglesia Santa María Magdalena de La Ollería con Mariana Borràs Gil. Vicente y Mariana tuvieron un total de 8 hijos: Vicente, Leandro Ángel, Ana María, Consuelo, Francisco Antonio, Rosa Natalia, José María y por último José Salvador, naciendo este en 1875. Vicente Thamit Borràs, el primogénito, nació en 1861. Al igual que su padre, Vicente se dedicó a las labores del cultivo del campo. Vicente contrajo matrimonio con María Magdalena Úbeda Garrido. Instalados en La Ollería, entre 1885 y 1903 nacieron todos sus hijos. Del matrimonio nacieron 7 hijos, de los cuales solo 4 tuvieron descendencia: Vicente, José María, Fermín
y María Magdalena Zamit Úbeda. Los demás fallecieron en su infancia. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde que va a la ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas, la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde que va a la ermita, hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar nuestros nombres en la encina. He subido a la colina y allí me he puesto a llorar. El primogénito Vicente Zamit Úbeda nació en 1887. Dedicado al trabajo del campo como jornalero, contraería matrimonio en 1914 aproximadamente con María Josefa Albiñana Gandía. De su matrimonio con María Josefa nacieron 5 hijos varones: Vicente, José María, Joaquín, Francisco, Juan y Antonio Zamit Albiñana. De los 5 hijos de Vicente y Josefa, 3 se dedicaron de forma activa al sector del manipulado del vidrio: Vicente, Joaquín y Antonio Zamit Albiñana, formando parte de esta forma de la historia de la ciudad de La Ollería. El sector industrial de La Ollería experimentó un crecimiento exponencial a mediados del siglo XX, debido al nacimiento de nuevas factorías de manipulado de vidrio. La primera de ellas fue fundada en 1914 por los hermanos Juan y Rosendo Albiñana. Dicha
Dichos hermanos rompieron el monopolio del vidrio al utilizar como combustible el carbón y el fuego, en vez de la leña. Años más tarde, esta fábrica sería vendida y cambió su denominación a Vidrios del Levante. En 1928 se fundó la tercera empresa, viuda de Bautista Juan, también conocida como Santa Lucía. Por otra parte, Joaquín Albiñana Montó, el fabrilo, gestionó la fábrica de vidrio ubicada en la avenida José Antonio, obteniendo la licencia en 1939. Así, de forma sucesiva y a lo largo de todo el siglo XX, fueron apareciendo fábricas de producción de vidrio, horno de recocido, talleres de tallado y de decoración, fábricas de vidrio hueco y otras industrias relacionadas con el vidrio y la cerámica. Esta estrategia empresarial en el manipulado del vidrio hizo que la ciudad de La Ollería fuera pionera a nivel nacional, imponiendo como novedad el reciclaje del mismo para su reutilización. Según algunos datos, La Ollería llegó a producir más del 50% del vidrio nacional en los años 60. José María Zamit Úbeda nació en 1893, en la casa paterna de la calle Parras número 8. De oficio jornalero, José María contraería matrimonio a finales de 1919 con Elisa Lorente Engo. Residiendo el matrimonio en La Ollería, en 1940 ya habían nacido sus 9 hijos: José María, Vicente, Juan, Antonio, Julio, Elisa, Julio, Joaquín y Pepica Zamit Lorente. La Guerra Civil Española fue el resultado de la sublevación de un grupo de militares contra el gobierno democrático de la República, que intentaba modernizar el país con reformas sociales y políticas. Los sublevados contaron con el apoyo de las fuerzas conservadoras, católicas y fascistas que se oponían a los cambios impulsados por la República. La guerra se agravó por la desigualdad socioeconómica, la violencia política, el conflicto religioso y el nacionalismo periférico. La guerra civil también mostró su cara más amarga en la ciudad de La Ollería. En 1938, el ayuntamiento nombró a José Zamit Albiñana, hijo de Vicente Zamit Úbeda, para su incorporación inmediata a filas. José se despidió de su familia para cumplir con su obligación militar. Sería la última vez que Vicente y María vieran a su hijo. José Zamit Albiñana sería declarado muerto o desaparecido del Ejército de la República Española en 1939. Igual suerte tuvieron los hermanos de Vicente, José María y Fermín, que vieron morir a sus hijos a consecuencia de la explosión de un cinturón de granadas a escasas semanas
del fin de la guerra civil. Día 15 de febrero. Un soldado del Ejército Rojo viene de paso a Ollería a pasar la noche con su familia. Residente en la calle de San Juan. Un hermano menor del soldado registra la bolsa que acaba de colgar en la percha. El soldado se da cuenta que su hermano ha cogido y encendido una bomba que llevaba en la bolsa. Quiere apagarla, pero tarde. La bomba hace explosión en sus manos, y 5 cuerpos tendidos en el suelo y cubiertos de sangre, el del soldado, los 3 hermanos menores y el de una niña que curioseaba desde la puerta la llegada del soldado. De forma paralela al sector del vidrio, en la Ollería se fueron desarrollando industrias derivadas que lo complementaban, aserraderos de madera, que fabricaban cajas para transportar botellas de vidrio, revestimiento de garrafas de vidrio y cesterías. Estas industrias dieron paso a la aparición de fábricas de sillas blancas. En 1966, inscritas en el registro mercantil del Ayuntamiento de la Ollería, se relacionaban las siguientes empresas: una fábrica de maderas y revestimiento de garrafas,
3 fábricas de cestería y 9 fábricas de sillas blancas. Estas últimas se convirtieron en un símbolo de la artesanía local y llegaron a exponerse en varios países. De esta forma, participando activamente en el sector de la cestería y de la fabricación de sillas de mimbre, encontramos a Elisa y Pepica Zamit, hijas de José María Zamit Úbeda. Fermín Zamit Úbeda nació en 1896. Fermín, tras la realización de servicio obligatorio militar en Tetuán, se casó en 1924 con Eloida Albiñana Vidal. Eloida falleció a los pocos años de su matrimonio, sin aportar descendencia. Fermín volvió a contraer matrimonio con María Mateu Micó en 1929. En 1931 nacerá el primer hijo del matrimonio, Fermín Zamit Mateu, falleciendo ese mismo año. Un año después, en 1932, nacerá María Zamit Mateu. María perdió la vida el 15 de febrero de 1939 en el accidente ocasionado por la detonación de un cinturón de granadas en casa de sus tíos José María y Elisa, junto a 4 de sus primos. El último y tercer descendiente de la familia también se llamó Fermín. Fermín Zamit Mateu nació en 1935. Único superviviente, se casó en 1964 con Carmen Albiñana Valls, de cuyo matrimonio nacieron 2 hijos, Carmen y Fermín. Fermín Zamit Úbeda falleció en La Ollería en 1977 a los 81 años de edad. María Magdalena Zamit Úbeda nació en julio de 1899. María, nombre por el que fue conocida, pasó su adolescencia en la casa paterna de la calle de los Dolores número 1, en la ciudad de La Ollería. Prop de la Seua Llar vivían les García Cerdá, una familia dedicada al molí del blat. Estaba formada per Juan Francisco García Boluda, Remedios Cerdá Durá y els seus 7 fills. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. El mayor, Juan Francisco García Cerdá, es va a enamorar de María y va a convencer a sus pares para que di donar el consentiment. Així, tras cumplir el servei militar obligatori, es va a casar amb ella el 6 de novembre de 1920 en la iglesia Santa María Magdalena de La Ollería.
En un bello enclave etnográfico y paisajístico, situado a la derecha del barranco de la Canal, bajo la Casa Blanca y a la izquierda del río Ontillén, a su paso por el término municipal de La Ollería, se encuentra ubicado el Molino del Barranquet. El Molino del Barranquet formó parte del enclave hidrográfico de la época, formado por 3 molinos repartidos estratégicamente a lo largo del barranco. Dedicados al molido del trigo, están datados desde finales del siglo XVIII, siendo el Molino de la Vila, el de Vicente Cerdá y el de Bautista Boluda. Bautista Boluda contó con la ayuda de su yerno, Miguel García Bru, quien se especializó en la producción de harina desde mediados del siglo XIX, labor que continuaría su hijo Juan Francisco García Boluda hasta finales de los años 30 del siglo XX, donde, cayendo los molinos en desuso, fueron abandonados. De este modo, los hijos del molinero Juan Francisco García Boluda tuvieron que trabajar en otros sectores. Este es el caso del hijo mayor, Francisco García Cerdá, que siendo testigo de dicha contingencia, en 1922 se desplazó a la ciudad de Murcia, dejando atrás el molino que regentaba su padre. En Murcia, la familia se instaló en una vivienda de alquiler de la calle Marqués de Ordoño número 27, ubicada en el barrio del Carmen de dicha localidad. Allí, Francisco comenzó su actividad comercial en el sector del textil. El matrimonio García Zamit, que en La Ollería había tenido su primera hija en 1922, llamada María de los Remedios, tuvo 3 hijos más, Francisco, Carmen y Remedios García Zamit. A principios de los años 30 del siglo XX, la familia se trasladó a la ciudad murciana de Alcantarilla, residiendo en el barrio de San Roque, en la calle Cayuela número 12. En esta ciudad, Francisco se especializaría en la compra y venta de pieles y zamarras. En 1939 nacería su última hija, Magdalena, completando los 5 hijos que tuvo el matrimonio. En los años 40, el matrimonio compró una finca en la nueva fase de la ciudad, a espaldas de la ya cerrada fábrica de maderas Galindo. Esta sería su última residencia. Just me.